La fecha grabada para siempre en los anales de los crímenes sin resolver es el 24 de noviembre de 1971. Era el día antes de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Una sensación de anticipación festiva llenaba el ambiente. Las familias se preparaban para reunirse. Los viajeros se dirigían a casa. Sin embargo, en este miércoles ordinario, un suceso extraordinario estaba a punto de ocurrir. Un suceso que desconcertaría a los investigadores durante décadas. Un suceso que crearía una leyenda. Un hombre, callado y de apariencia discreta, caminó hacia el mostrador de una aerolínea. Llevaba un billete de solo ida. Su destino, Seattle. Se hizo llamar Dan Cooper. Este era el nombre en su billete. Más tarde, una confusión de los medios de comunicación le apodaría D.B. Cooper, y así se convirtió en D.B. Cooper. Se le describió como un hombre de unos 45 años. Vestía un traje oscuro, una corbata negra y una camisa blanca. Parecía tranquilo, casi como un hombre de negocios. Nadie le prestó mucha atención. Era solo un pasajero más en el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines. La aeronave era un Boeing 727-100, un reactor robusto y fiable. Era un vuelo rutinario desde Portland, Oregón, a Seattle, Washington. Un viaje corto. O eso pensaban todos. Mientras la aeronave surcaba los cielos grises del noroeste del Pacífico, Cooper actuó. No gritó. No montó ninguna escena. Simplemente entregó una nota a una azafata. Florence Schaffner era su nombre. Ella inicialmente pensó que era el intento de un hombre de negocios solitario de darle su número de teléfono. Algo común, quizás. La guardó en su bolso sin abrirla. Pero Cooper se inclinó más. Habló en voz baja, pero sus palabras tenían un peso innegable. Señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba. El vuelo ordinario acababa de convertirse en una pesadilla extraordinaria. El misterio de D.B. Cooper había comenzado. El avión aterrizó en Seattle. Las autoridades cumplieron algunas de las exigencias de Cooper. El dinero, en billetes de $20, fue entregado. Se proporcionaron los paracaídas. Cooper, siempre meticuloso, los revisó con cuidado. Luego permitió que los pasajeros bajaran del avión. 36 almas quedaron libres, sin saber lo cerca que habían estado de un destino desconocido. Solo quedó la tripulación de vuelo. Cooper entonces dio sus nuevas instrucciones. El avión debía repostar combustible. Debía despegar de nuevo. Esta vez, rumbo al sur, hacia Ciudad de México. Especificó la ruta de vuelo. Especificó la altitud. Especificó la velocidad. Al amparo de la oscuridad, el vuelo 305 se elevó a los cielos una vez más. Eran aproximadamente las 7:40 de la tarde. El tiempo era tormentoso. La lluvia azotaba el avión. El viento golpeaba el reactor. En algún lugar entre Seattle y Reno, Nevada, D.B. Cooper hizo su jugada. Ordenó a la tripulación restante que fuera a la cabina de mando. Estaba solo en la cabina de pasajeros. Abrió la escalera trasera del Boeing 727. Una hazaña audaz en sí misma, en condiciones de frío extremo y alta velocidad. Entonces, con el dinero del rescate atado a su cuerpo y un paracaídas en la espalda, saltó, se lanzó a la noche violenta y tormentosa. Desapareció. Nadie lo vio saltar. Nadie sabía el lugar exacto donde aterrizó. Desapareció en la naturaleza salvaje e implacable que había debajo. Se llevó consigo los $200,000. También se llevó consigo sus secretos. ¿Quién era este hombre que se atrevió a cometer un acto tan descarado? ¿Sobrevivió al peligroso salto? Las preguntas comenzaron de inmediato. Se multiplicaron con cada día que pasaba, con cada año. Las autoridades iniciaron una de las búsquedas más grandes de la historia americana. Registraron los bosques, peinaron las montañas, entrevistaron a muchísimas personas, pero D.B. Cooper se había ido, como un fantasma. El caso de D.B. Cooper pronto fue mucho más que un simple secuestro aéreo. La tarde del 24 de noviembre de 1971 comenzó como cualquier otra en el Aeropuerto Internacional de Portland. Los pasajeros se movían con prisa, facturando para sus vuelos. Entre ellos había un hombre. Aparentaba tener unos 45 años. Llevaba un traje oscuro de negocios, una camisa blanca impecable y una corbata negra y estrecha. Llevaba un maletín negro.
compró un billete de solo ida para el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines. El destino era Seattle, Washington, un vuelo corto. Dijo llamarse Dan Cooper. Pagó en efectivo. Nada en él parecía fuera de lo común. Era solo un viajero más en un ajetreado día antes de Acción de Gracias, mezclándose perfectamente entre la multitud de caras apresuradas. El vuelo 305, un avión Boeing 727-100, comenzó el embarque. Cooper subió al avión. Ocupó su asiento, el 18C, en la parte trasera. Pidió un bourbon con soda. Fumó un cigarrillo Raleigh con filtro. El avión no iba lleno. Había 36 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Los motores rugieron al arrancar. El avión rodó hacia la pista de despegue. A las 2:50 p.m., hora estándar del Pacífico, el vuelo 305 despegó. Ascendió hacia los cielos nublados del noroeste del Pacífico. El ambiente a bordo era tranquilo. Los pasajeros leían. Algunos charlaban en voz baja. Otros miraban por las ventanillas el paisaje que se alejaba abajo. Era solo un vuelo más. Poco después del despegue, mientras el avión se dirigía al norte hacia Seattle, Cooper hizo su primer movimiento. Hizo una seña a una azafata llamada Florence Schaffner. Era joven, de solo 23 años. Cooper le entregó un papel doblado. Schaffner, acostumbrada a que los hombres de negocios le dieran sus números de teléfono, al principio no le dio importancia. Guardó la nota en el bolsillo, con la intención de leerla más tarde. Pero Cooper se inclinó hacia ella. Su voz era baja, tranquila, pero insistente. «Señorita», dijo según los informes, «será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba». Lo ordinario acababa de romperse. El vuelo rutinario había tomado un giro oscuro y aterrador hacia las profundidades desconocidas de una mente criminal. Schaffner, sorprendida pero manteniendo la compostura, fue a la cocina del avión. Desdobló la nota. El mensaje, escrito con letra clara, todo en mayúsculas y con un rotulador, era escalofriantemente claro. Decía que tenía una bomba en su maletín. Quería que ella se sentara a su lado. Ella hizo lo que le pidió. Cooper abrió brevemente su maletín. Schaffner alcanzó a ver unos cilindros rojos y cables. Parecía un artefacto explosivo auténtico. La realidad de la situación la golpeó con toda su fuerza. Esto no era una broma. Era un secuestro aéreo. El hombre conocido como Dan Cooper tenía el control, y las vidas de todos a bordo estaban ahora en sus manos. Florence Schaffner informó inmediatamente al capitán del vuelo, William Scott. Le transmitió las palabras de Cooper y el contenido de la nota. El capitán Scott contactó con el centro de operaciones de Northwest Orient en Minneapolis. El mensaje era alarmante. El vuelo 305 estaba siendo secuestrado. El secuestrador, Dan Cooper, se mostraba calmado, pero serio. Tenía una bomba. Y también exigencias. Cooper quería $200,000 en efectivo. El dinero debía ser en billetes de $20, sin marcar. Fue muy específico en este punto. Exigió además 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva. Estas peticiones tan precisas sugerían un alto grado de planificación, una mente que había pensado bien los detalles de este audaz acto. La compostura de Cooper durante toda la crisis se mantuvo notablemente serena. No estaba agitado. No era agresivo. Hablaba con educación a las azafatas. Incluso pidió un segundo bourbon con soda y se ofreció a pagarlo. Esta frialdad bajo semejante presión resultaba inquietante. Sugería que no se trataba de un aficionado. Parecía conocer las capacidades de la aeronave. Sabía lo que quería. La petición de 4 paracaídas era desconcertante. ¿Planeaba llevarse consigo a un rehén? ¿O era una astuta táctica para asegurarse de recibir al menos un paracaídas en buen estado, previendo que las autoridades intentaran sabotearlos? Sus motivos permanecían ocultos tras su tranquila apariencia. En tierra, comenzó un esfuerzo frenético. Se notificó a la Oficina Federal de Investigación, el FBI, que tomó el mando de la situación. Directivos de la aerolínea y fuerzas del orden trabajaban contrarreloj. Reunir $200,000 en billetes de $20 sin marcar era un gran desafío. Localizar el tipo específico de paracaídas que Cooper exigía también llevó su tiempo. Se ordenó al avión que sobrevolara en círculos Puget Sound, ganando así las autoridades unos minutos valiosos.
A Cooper se le comunicó que sus demandas serían atendidas, pero que llevaría tiempo prepararlo todo. Él pareció comprender. Siguió esperando con paciencia, una figura silenciosa y amenazante en la parte trasera del avión. GAP-2S. A los pasajeros, en su mayor parte, no se les dijo lo que realmente estaba pasando. Se les informó de un pequeño problema mecánico, para evitar el pánico. Pero mientras el avión seguía volando en círculos durante casi 2 horas, seguramente la inquietud empezó a crecer. Cooper, entretanto, especificó que el dinero debía entregarse en una mochila. También indicó que los paracaídas debían ser de tipo civil, no militar. Sus conocimientos parecían amplios. La tensión era palpable para la tripulación. Se enfrentaban a un hombre claramente inteligente, metódico y peligrosamente decidido. Cada minuto se hacía eterno mientras aguardaban el desenlace. Sección 3. El intercambio. Momentos de tensión en la pista. Finalmente, llegó la noticia de que las exigencias de Cooper habían sido cumplidas. El vuelo 305 recibió permiso para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Aterrizó alrededor de las 5:39 de la tarde. El aeropuerto estaba envuelto en oscuridad y lluvia. Había sido acordonado por las fuerzas del orden. Cooper ordenó al piloto que llevara el avión a una zona apartada y bien iluminada de la pista. Quería que el avión estuviera lejos de la terminal principal. Dio instrucciones de que se bajaran las luces de la cabina. Esto era para dificultar que cualquier francotirador pudiera ver el interior. Sus instrucciones eran precisas y demostraban un agudo conocimiento de su entorno y de las posibles amenazas. Una vez que el avión estuvo estacionado, comenzó el intercambio. Un empleado de Northwest Orient, Al Lee, se acercó al avión a pie. Llevaba una saca de banco llena con los $200.000. El dinero consistía en 10.000 billetes de $20 sin marcar. Muchos de sus números de serie habían sido registrados por el FBI. Lee también entregó los 4 paracaídas. Cooper hizo que la azafata, Tina Mucklow, que había sido su principal intermediaria, subiera los objetos a bordo. Inspeccionó meticulosamente el dinero. Examinó cuidadosamente los paracaídas. Parecía satisfecho con lo que recibió. El ambiente estaba cargado de un miedo y una expectación que no se decían con palabras. ¿Qué haría a continuación? Con el dinero y los paracaídas en su poder, Cooper hizo un movimiento sorprendente. Ordenó la liberación de los 36 pasajeros. También permitió que Florence Schaffner y otra azafata, Alice Hancock, abandonaran el avión. Los pasajeros desembarcaron, saliendo a la fría y lluviosa noche de Seattle. Estaban conmocionados pero ilesos. Su alivio fue inmenso. Habían sido peones en un juego peligroso, y ahora eran libres. Sin embargo, el capitán Scott, el primer oficial Bob Ratasak, el ingeniero de vuelo H.E. Anderson y la azafata Tina Mucklow permanecieron a bordo. Cooper aún no había terminado. Su plan estaba lejos de completarse. Cooper entonces expuso su nuevo conjunto de instrucciones para la tripulación restante. El avión debía ser repostado. Su próximo destino, declaró, era Ciudad de México. Dictó un plan de vuelo muy específico. Debían volar hacia el sur. La aeronave debía mantener una altitud por debajo de los 10.000 pies. La velocidad aerodinámica debía mantenerse aproximadamente en 150 nudos, una velocidad relativamente lenta para un reactor. De manera crucial, ordenó que el tren de aterrizaje permaneciera bajado. Y los flaps de las alas debían ajustarse a un ángulo de 15 grados. Lo más significativo fue que dio instrucciones de que la escalera de popa del Boeing 727 permaneciera desbloqueada y operativa. La tripulación lo supo entonces. Dan Cooper tenía la intención de saltar. El Boeing 727 esperaba en la pista barrida por la lluvia. Le habían repostado los motores. Su nuevo y extraño plan de vuelo estaba presentado. Cooper permanecía tranquilo, una presencia silenciosa y sombría en la parte trasera del avión. Tenía su dinero. Tenía sus paracaídas. La tripulación restante estaba tensa. Eran participantes a la fuerza en este drama extraño. Cooper se aseguró de que Mucklow entendiera bien sus instrucciones. Quería que ella se quedara con él en la cabina un rato. Parecía confiar en ella. Aproximadamente a las 7:40 p.m., el vuelo 305 se adentró en el cielo nocturno y tormentoso.
despegó del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Cooper había sido muy claro. El avión debía volar hacia Reno, Nevada. No debía superar una altitud de 10.000 pies. Esto era mucho más bajo que la altitud de crucero normal. El tren de aterrizaje debía permanecer desplegado. Los flaps de las alas debían estar a 15 grados. Estas condiciones reducían considerablemente la velocidad del avión. La noche era negra y el tiempo empeoraba. Una vez en el aire, Cooper indicó a Tina Mucklow que se uniera al resto de la tripulación en la cabina de mando. Le dijo que cerrara la cortina que separaba la cabina de mando de la cabina principal. Quería estar solo. La tripulación obedeció. Ahora estaban aislados de su captor. Solo podían imaginar lo que hacía. El zumbido de los motores, el azote de la lluvia contra el parabrisas y el golpear del viento eran sus únicos compañeros. Siguieron con mucho cuidado las instrucciones de vuelo de Cooper. Tenían los nervios a flor de piel. Sabían que tenía la intención de saltar. ¿Pero cuándo? ¿Y dónde? La incertidumbre era un gran peso en el pequeño espacio de la cabina de mando. Poco después de las 8 p.m., se encendió una luz de aviso en la cabina de mando. Indicaba que la escalera de popa, la escalera ventral en la parte trasera del Boeing 727, había sido activada. Cooper la había abierto. El viento debía de estar entrando con furia en la cabina. La temperatura se habría desplomado. Era una maniobra increíblemente peligrosa. La diferencia de presión y la fuerza del viento habrían hecho difícil incluso manejar la escalera, y mucho más estar de pie cerca de la abertura. Para la tripulación, esta era la señal. Cooper estaba moviendo ficha. Se preparaba para saltar hacia la tormenta rugiente, hacia lo vasto, oscuro y desconocido. Su plan estaba alcanzando su clímax más atrevido. El momento exacto en que Dan Cooper saltó se desconoce. Se cree que ocurrió alrededor de las 8:13 de la noche. Estaba en algún lugar sobre el terreno accidentado y boscoso del suroeste del estado de Washington. Las condiciones meteorológicas eran terribles. Lluvia intensa, posiblemente mezclada con aguanieve, azotaba la región. Se enfrentó al viento helado y ensordecedor. Entonces, saltó desde la escalerilla. Sección 3. El cielo vacío. Nace una leyenda. El Boeing 727, ahora mucho más ligero, continuó su viaje hacia el sur. La tripulación mantuvo contacto con el control de tráfico aéreo. Informaron que Cooper ya no estaba a bordo. El avión aterrizó sin problemas en Reno aproximadamente a las 10:15 de la noche. Agentes de la ley, agentes del FBI y la seguridad del aeropuerto rodearon inmediatamente el avión. La noticia del audaz secuestro y la intrépida huida del secuestrador se extendió como la pólvora. D.B. Cooper se convirtió en el apodo para el pirata aéreo fantasma. Sección 1. La búsqueda inicial. Una aguja en un pajar hostil. Mientras el vuelo 305 se encontraba en la pista en Reno, todo el poder de la Oficina Federal de Investigación descendió. La aeronave fue declarada inmediatamente escena del crimen. Los agentes la invadieron, buscando meticulosamente cualquier pista que Cooper pudiera haber dejado atrás. El desafío principal era enorme. ¿Dónde exactamente había saltado Cooper? La ruta de vuelo cubría una vasta extensión de terreno abrupto, salvaje e implacable. A pesar de las inmensas dificultades, la búsqueda comenzó casi de inmediato. La inmensidad de la posible zona de búsqueda era intimidante, una auténtica pesadilla para cualquier operación de búsqueda. Siguieron años de frustración. El caso de D.B. Cooper, con el nombre en clave Norjack por el FBI, permaneció abierto y activo durante décadas. Surgió un avance importante en febrero de 1980. Un niño llamado Brian Ingram descubrió 3 paquetes de billetes de $20 en descomposición. Los números de serie coincidían con los del dinero del rescate entregado a D.B. Cooper. Este descubrimiento fue electrizante. Sin embargo, planteó más preguntas de las que respondió. A pesar del descubrimiento en Tena Bar, nunca más se encontró rastro alguno de D.B. Cooper ni del dinero restante. Rostros entre la multitud. La caza de la verdadera identidad de Cooper.
El FBI se enfrentó a una tarea monumental. Tenían que encontrar a un hombre conocido solo como Dan Cooper. Tenían descripciones, tenían bocetos, tenían unas pocas y escasas pistas físicas. Pero el nombre en sí mismo era probablemente un alias. Innumerables investigadores revisaron archivos, siguieron pistas por todo el país e incluso internacionalmente. A lo largo de las décadas, más de 800 personas fueron consideradas sospechosas en diversos momentos. Cada nombre fue verificado, cada coartada, examinada. Sin embargo, el verdadero rostro de D.B. Cooper permaneció obstinadamente oculto tras un velo de misterio y pistas falsas. Uno de los sospechosos más destacados fue Richard Floyd McCoy Jr. Era un veterano de Vietnam, un antiguo boina verde. En abril de 1972, solo 5 meses después del secuestro de Cooper, McCoy llevó a cabo un delito notablemente similar. Secuestró un vuelo de United Airlines. Exigió $500,000 y 4 paracaídas. Él también saltó desde la escalera de popa de un Boeing 727. McCoy finalmente fue capturado. Fue condenado. Más tarde escapó de prisión, pero murió en un tiroteo con agentes del FBI. Los paralelismos eran sorprendentes, pero McCoy negó sistemáticamente ser Cooper. Su descripción física y otros detalles no coincidían perfectamente. Otro sospechoso convincente surgió años más tarde. Dwayne L. Weber, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente confesó a su esposa en su lecho de muerte en 1995. «Yo soy Dan Cooper», susurró presuntamente. Su esposa, Joe, recordó muchos detalles sospechosos de su vida en común. Tenía viejas heridas. Tenía pesadillas sobre dejar huellas dactilares. Una vez le mostró un alijo de dinero escondido. La apariencia física de Weber coincidía con algunas descripciones de Cooper. Sin embargo, el FBI no pudo encontrar pruebas definitivas que vincularan a Weber con el delito. Su ADN no coincidió con las muestras de la corbata que Cooper dejó atrás. La confesión seguía siendo una afirmación tentadora, pero no probada. Otros nombres han surgido a lo largo de los largos años de investigación. Kenneth Christensen, un antiguo sobrecargo de aerolínea y paracaidista. Lynn Doyle Cooper, cuya sobrina afirmó que él era el secuestrador. Robert Rackstraw, un veterano militar con un pasado problemático. Cada sospechoso tenía elementos que parecían encajar. Cada uno tenía una historia que despertaba una esperanza momentánea de un gran avance. Pero por cada conexión, había inconsistencias. Había piezas faltantes que impedían resolver el rompecabezas. La búsqueda de D.B. Cooper se convirtió en la búsqueda de un fantasma. Un hombre que existía más en la teoría y la especulación que en hechos comprobables. Susurros e interrogantes. Pistas imborrables y especulación eterna. El descubrimiento de parte del dinero del rescate en 1980 fue un acontecimiento sorprendente. El joven Brian Ingram encontró 3 fajos de billetes de $20 en descomposición. Los números de serie coincidían. $5.800 del botín de Cooper habían salido a la luz. Esto era una prueba sólida. Sin embargo, solo hizo el enigma aún más profundo. Tena Bar estaba a muchas millas de la zona de salto prevista. ¿Cómo llegó el dinero hasta allí? ¿Lo perdió Cooper durante el salto? ¿Aterrizó en el río Columbia? ¿O tal vez enterró una parte de su botín mal conseguido, con la intención de volver a por él más tarde? El dinero se encontró río abajo de donde muchos creían que Cooper podría haber aterrizado. Esto sugería que quizás había perecido en la naturaleza salvaje. Sus restos y el demás dinero quizás fueron arrastrados por la corriente del río. O tal vez se deshizo de parte del efectivo para aligerar su carga. El estado de los billetes indicaba que no habían estado en el agua durante los 9 años completos. Estaban atados juntos, lo que sugería que los habían depositado allí, manteniéndolos bastante intactos. El hallazgo de Tena Bar fue un faro en la niebla del misterio, pero solo arrojó luz sobre una pequeña parte de lo mucho desconocido, dejando gran parte en la penumbra. Uno de los pocos objetos personales que Cooper dejó fue su corbata negra de pinza. Durante décadas, estuvo guardada en un depósito de pruebas. Después, con los avances de la ciencia forense, ofreció un nuevo destello de esperanza. A principios de los años 2000, los científicos pudieron extraer diminutas trazas de ADN de la corbata.
El FBI comparó este perfil de ADN con el de varios sospechosos. No se encontró ninguna coincidencia. La corbata también contenía partículas de elementos químicos muy poco comunes, como el titanio puro. Esto sugería que Cooper podría haber trabajado en un sector industrial especializado, quizás en la industria aeroespacial o en la fabricación de productos químicos. Otra pista, otro callejón sin salida. Una capa más en la compleja identidad del secuestrador aéreo. Las teorías sobre D.B. Cooper van desde las creíbles hasta las totalmente fantasiosas. Algunos creen que era un empleado de aerolínea descontento. Otros piensan que era un delincuente común que tuvo suerte. Luego están las historias más imaginativas. ¿Era un extraterrestre? ¿Un agente secreto en una misión que salió mal? Estas historias demuestran la fascinación del público. Reflejan un deseo de resolución, cualquier resolución para este enigma persistente. ¿Fue D.B. Cooper un genio del crimen? ¿O solo un hombre corriente que cometió un acto extraordinario? Las preguntas resuenan, el misterio persiste. La leyenda de D.B. Cooper pervive, como un fantasma en la psique americana. Un enigma imperecedero, la sombra perenne de D.B. Cooper. Ha transcurrido ya más de medio siglo, 53 años desde aquella tormentosa noche de noviembre de 1971. Sin embargo, el nombre de D.B. Cooper aún resuena con una profunda resonancia. Resuena con una potente mezcla de intriga y audacia sin igual. Sigue siendo el artífice del único caso de secuestro aéreo sin resolver de Estados Unidos. Un fantasma que desafió la captura, un espectro en el sistema. Un misterio que, lejos de disminuir, solo se profundiza con cada década que pasa. El hombre, conocido inicialmente como Dan Cooper, inmortalizado más tarde por un desliz de los medios como D.B. Cooper, saltó de un Boeing 727 directamente a la leyenda perenne. Dejó tras de sí un vacío inmenso, llenado solo por preguntas persistentes. Preguntas que investigadores, historiadores dedicados e incontables detectives aficionados continúan ponderando hasta el día de hoy, en busca de respuestas. El impacto de D.B. Cooper en la cultura popular ha sido verdaderamente inmenso, de gran alcance. Se convirtió en una figura casi mítica en el tapiz del folclore estadounidense, un potente símbolo de rebelión para algunos observadores, un forajido audaz y enigmático que aparentemente burló al sistema y desapareció. Su increíble historia ha inspirado multitud de libros, cada uno intentando desentrañar el rompecabezas. Documentales han diseccionado meticulosamente cada pista disponible, cada teoría. Largometrajes han buscado dramatizar su audaz salto hacia el abismo desconocido. Se han escrito e interpretado canciones, inmortalizando su vuelo hacia lo oscuro y tormentoso desconocido. La imagen del hombre tranquilo y discreto, con un traje oscuro, portando un maletín con una supuesta bomba y un plan meticulosamente elaborado, capturó la imaginación del público mundial. Más allá del folclore omnipresente y las narrativas idealizadas, el secuestro de Cooper tuvo consecuencias tangibles y duraderas. Forzó una reevaluación seria y fundamental de los protocolos de seguridad aérea en toda la nación. Los procedimientos para el embarque de pasajeros y la seguridad a bordo se endurecieron considerablemente. El control de pasajeros, antes un asunto superficial, se volvió mucho más riguroso y sistemático. El propio diseño de las aeronaves sufrió modificaciones debido a sus acciones. El Boeing 727, la aeronave que secuestró, fue notablemente reequipado con un dispositivo conocido específicamente como la veleta Cooper. Esta sencilla cuña mecánica impedía eficazmente que las escaleras de popa se bajaran mientras la aeronave estaba en vuelo, una respuesta directa a su método de escape. Las fuerzas del orden también aprendieron muchas lecciones valiosas, aunque arduamente conseguidas, de este prolongado caso. En última instancia, el legado más perdurable del hombre llamado D.B. Cooper es el misterio en sí mismo. Las preguntas persistentes, insistentes y sin respuesta. ¿Quién era realmente él, este hombre tranquilo del vuelo 305? ¿Sobrevivió de algún modo contra todo pronóstico imaginable a ese salto peligroso y gélido hacia la noche violenta? ¿Y si sobrevivió? ¿A dónde fue? ¿Cómo vivió? Estas preguntas fundamentales flotan pesadamente en el aire, décadas después, aún sin respuesta. Las pocas pistas tentadoras que han surgido a lo largo de los años
como el descubrimiento de parte del dinero del rescate en Tenabar o los diminutos rastros de ADN encontrados en su corbata desechada, solo han servido para añadir capas más complejas al ya denso enigma. Quizás la verdad completa nunca se sepa del todo. Si disfrutaste este video, por favor suscríbete a nuestro canal y dale like.